El espionaje de Marruecos y su influencia en los políticos europeos. Bienvenidos a nuestro viaje oculto en el mundo del espionaje. Hoy desvelaremos la intrigante historia del espionaje de Marruecos y su influencia en los políticos europeos. El mundo del espionaje, siempre lleno de secretos, misterios y ocultismos. Un mundo donde nada es lo que parece y la verdad siempre está a la sombra. Marruecos, un país africano con una rica historia y cultura, también tiene un lado oscuro. Un mundo de espionaje e inteligencia que ha desempeñado un papel crucial en la política de Europa. Hace un año se hacía público un escándalo que sacudía las bases de la democracia europea. Las autoridades belgas, alertadas por un servicio de inteligencia aliado, descubrieron comportamientos sospechosos de varios eurodiputados. Las investigaciones posteriores llevaron a varios arrestos que sorprendieron, y mucho, en Bruselas. Así es como se destapó la trama que en un primer momento se denominó Qatargate. Se descubrió que emisarios catarís habían estado sobornando a parlamentarios europeos para mejorar su imagen de cara a la celebración del Mundial de 2022. Sin embargo, al poco tiempo, se reveló que el escándalo no solo implicaba a Qatar, sino que los cataríes y Mauritania, como se supo después, se habían unido a una red de corrupción tejida una década antes por otro país, Marruecos. La trama, según la investigación de Bélgica, 2 eurodiputados italianos aceptaron sobornos por parte de la inteligencia marroquí para promover los intereses del reino alawí en Europa. La cabeza de la operación por parte de Marruecos era Abderrahim Atmoun, el entonces embajador marroquí de Polonia. Atmoun es un diplomático con experiencia y larga trayectoria en Francia. Era el presidente del Grupo de Amistad entre Marruecos y el Senado francés, tenía importantes contactos en la alta sociedad francesa, e incluso en 2011 había recibido la Legión de Honor, una de las más altas condecoraciones francesas, de parte del expresidente Nicolas Sarkozy. Por ese entonces, la atención diplomática marroquí se centraba en Francia como punta de lanza para proyectar su influencia en Europa, pero, a pesar de su buena posición en el país galo, estaban teniendo dificultades para llegar al Parlamento Europeo. Ahí es cuando surge la necesidad de establecer contacto con los 2 eurodiputados italianos. Según documentos filtrados del gobierno marroquí, en 2011 ya habían identificado a los eurodiputados que podrían servirles como puerta de entrada a la Eurocámara, Pier Antonio Panzeri y Andrea Cozzolino. Ambos eran miembros del Partido Democrático Italiano y Panzeri era en aquel momento miembro del Subcomité de Derechos Humanos en el Parlamento. Con la alianza entre Atmoun y los 2 italianos comenzó el sistema para influenciar en la única institución democrática de la UE. En este sentido, Atmoun era quien recibía el dinero de las autoridades marroquíes para sobornar a los eurodiputados buscando que, por un lado, promovieran resoluciones favorables a Marruecos y, por otro, bloquearan aquellas resoluciones contrarias al país. De esta manera, poco tiempo después, Panzeri y Atmoun estaban trabajando juntos como copresidentes de la Comisión Parlamentaria Mixta entre la UE y Marruecos. El comité actuaba como una plataforma para defender los intereses de Marruecos en la Cámara y Atmoun y Panzeri trataban de influenciar al mayor número de eurodiputados posibles para mostrar una visión favorable a los intereses marroquíes. ¿Qué recibía a cambio Panzeri? Dinero, y bastante. Atmoun le ofreció financiación en su campaña y cubrió los costes, más de 50.000 euros, de una fiesta en Milán dirigida a obtener los votos de la diáspora marroquí. Además, Panzeri y su familia viajaron a Marrakech donde se alojaron en hoteles de 5 estrellas. En una de estas visitas, en 2014, Mohammed V condecoró a ambos con la Orden del Trono por sus servicios al reino. En 2019 Atmoun facilitó un acuerdo entre Panzeri y el Servicio de Inteligencia marroquí, el DEF. Panzeri y su asistente Francesco Giorgi recibirían cada uno 50.000 euros al año a cambio de continuar con sus operaciones de lobby a favor de Marruecos. La relación entre Panzeri y la inteligencia marroquí no terminó allí, pues las autoridades belgas pudieron corroborar que Atmoun participó en al menos 3 reuniones entre Panzeri y Mohamed Yassine Mansouri, el director general del DEF, entre 2019 y 2022. Andrea Cozzolino, por su parte, también se reunió con representantes del DEF en Varsovia.
Buena parte de esta historia la conocemos gracias al propio Pansieri, que ha aceptado colaborar con las autoridades belgas a cambio de una condena menor. La relación entre Pansieri y Marruecos no se rompió ni siquiera cuando éste abandonó el Parlamento Europeo en 2019. Pansieri fundó una ONG llamada Lucha contra la Impunidad que, curiosamente, tenía como objetivo luchar contra violaciones de los derechos humanos. Aún así seguía en contacto con Atmoun, que ya era en ese momento embajador en Polonia, y actuaba como intermediario entre Marruecos y eurodiputados que podían tener influencia en temas de interés marroquí y estar dispuestos a introducirse en la red de Atmoun. Buen ejemplo de esto es Andrea Cozzolino, que seguía en el Parlamento y era miembro del comité que investigaba las acusaciones de espionaje contra Marruecos, a la par que presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Marruecos. A Marruecos le preocupaban principalmente tres cuestiones, dos de ellas relacionadas: el acuerdo pesquero con la UE, el estatus del Sáhara Occidental y las críticas respecto a los derechos humanos. El acuerdo pesquero fue anulado por el Tribunal General de la Unión Europea tras una demanda del Frente Polisario que aseguraba que la población del Sáhara Occidental no había sido consultada al respecto. Por supuesto, Pansieri votó a favor del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos y el acuerdo comercial entre ambos. Los esfuerzos de Pansieri eran tan constantes que incluso una compañera eurodiputada afirmó que cada vez que se debatía algún asunto relativo a Marruecos aparecía Pansieri para defender la posición marroquí. De hecho, se sabe que Pansieri también presionó, ya en 2010, para que la UE aumentara los fondos a Marruecos. Además, según su asistente Francesco Giorgi, él y su jefe presionaron para aprobar una resolución contra Argelia y para eliminar a Marruecos del informe respecto a violaciones de derechos humanos. Y en lo que respecta al Premio Sájarov, que es la máxima distinción del Parlamento Europeo en el ámbito de los derechos humanos, cuando en 2018 y 2021 dos activistas marroquíes fueron nominados para el premio, Pansieri utilizó su influencia y red de contactos para asegurarse de que no recibieran el galardón. De esta manera, en 2018 el premio fue a parar al cineasta ucraniano Ole Sentsov y en 2021 al político ruso Alexei Navalny. Las consecuencias: las autoridades francesas solicitaron congelar todos los activos de Abderrahim Atmoun, incluyendo un hotel de su propiedad, pero para entonces ya era tarde y había huido a Marruecos, donde estaba y está a salvo de los cuerpos policiales europeos. Los eurodiputados no tuvieron tanta suerte. Hasta el momento se ha detenido a 4, incluyendo a Pansieri, su asistente Francesco Giorgi y su pareja, la vicepresidenta del Parlamento Eva Kaili. Por su parte, Andrea Cozzolino está bajo arresto domiciliario en Nápoles. Solo en la casa de Pansieri y otros 2 sospechosos se encontró más de €1,5 millones en efectivo. Se les acusa de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En total, se estima que los 3 países implicados en la trama, Qatar, Mauritania y Marruecos, gastaron alrededor de €4 millones en comprar voluntades en el Europarlamento. Respecto a las consecuencias políticas, han sido mixtas. Por un lado, el Parlamento Europeo ha cambiado su actitud frente a Marruecos. Poco después de que estallara el caso, el Parlamento Europeo condenó a Marruecos por sus vulneraciones de los derechos humanos por primera vez en 25 años. Marruecos afirmó que tal condena era inaceptable y anunció que revisaría su relación con el Parlamento Europeo. Asimismo, la presidenta de la institución, Roberta Metsola, anunció que se aplicarían nuevas medidas para luchar contra la corrupción y mejorar la transparencia. Además, Bélgica anunció que, a raíz del escándalo, Marruecos estaba poniendo trabas a la hora de facilitar la expulsión de ciudadanos marroquíes de Europa. Por otro lado, ningún líder europeo ha condenado las acciones de Marruecos destinadas a vulnerar las instituciones europeas, por lo que las relaciones continúan con normalidad. En este sentido, tras el terremoto que azotó a Marruecos en septiembre, la Comisión Europea prometió varios millones de dólares en ayuda. Igualmente, este pasado octubre, España, Portugal y Marruecos anunciaban que celebrarían de manera conjunta el Campeonato del Mundo de Fútbol de 2030. Ese mismo mes, von der Leyen recibía al primer ministro marroquí, Aziz Hanuch, para discutir formas de estrechar la cooperación entre ambos.
El asunto del acuerdo pesquero continúa bajo revisión judicial y se espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie este mismo año, 2023. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a través del espionaje marroquí. Esperamos que hayan disfrutado del viaje y que hayan aprendido algo nuevo. Hasta la próxima, manténganse curiosos, manténganse alerta y, sobre todo, manténganse informados. Hasta la próxima vez.